Muy bien. Número 5. En A, que es igual a KB cuadrado, A se mide en Newton y B se mide en metros. Entonces, para que la ecuación sea homogénea, el coeficiente K tiene dimensiones. Me piden hallar K. A es Newton y B metros. Muy bien. A ver, yo debo conocer que Newton se refiere, cuando dice Newton, se refiere a la magnitud fuerza. ¿Ya? Cuando me dicen que algo tiene unidades de Newton, entonces A viene a ser fuerza. ¿No? A viene a ser fuerza en este caso. Y buscamos en la tablita, a ver Juan, según la tablita, ¿cuáles son las dimensiones de fuerza? Díctame las dimensiones de fuerza. Espere, profe, un momento. Ok, ok. Todos deben tener la tablita en la mano porque voy a consultar, ¿ya? Voy a ir preguntando a ver si tienen la clase en la mano para que se despierten también. Unos que recién se han levantado y están ahí, medio somnolientos. Acá está, pero... Ok, ok. Ya, ¿cuál me preguntó, profe? Fuerza. La magnitud, fuerza. ¿Cuáles son sus dimensiones o su fórmula dimensional? Es lo que tú Oh, más... O sea, fuerza está en el segundo cuadro, ¿no? claro, está en el segundo cuadro. El primer cuadro no está fuerza. Ya, Fuerza es una magnitud privada. fuerza va a ser igual a M, ¿Ya? L, T al cuadrado. Al cuadrado, ¿no es a la menos 2? No, a la menos 2, a la menos Es la 2. menos 2, correcto, listo. A ver, y luego dice acá que la magnitud B está en metros. Y si está en metros, lo encontramos en la primera tablita, que viene a ser una longitud. Viene a ser una longitud. A ver, Cruz Soto, la ecuación dimensional o la fórmula dimensional de longitud, primera tablita. A ver, Abraham como Abraham. Sí, profe. ¿Ya? En la primera tablita, buscan la primera tabla Ya. de longitud y busca su símbolo, creo que dice ahí, o fórmula dimensional. ¿Vale? L, correcto, L, muy bien. Ahora sí, ya tengo los datos. A es MLT-2 y B es L, me piden hallar K. Me piden hallar la dimensión de K. Entonces solamente nos queda reemplazar. M, LT-2, que viene a ser de la letra A, es igual a la dimensión de K y multiplicado por L, que es B al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde lo estamos reemplazando? En la parte de arriba. ¿Sí? En la parte de arriba. A es igual a K por B cuadrado. Voy a escribirlo aquí mismo, ¿ya? Eso es lo que estamos reemplazando. La dimensión de A va a ser igual a la dimensión de K por la dimensión de B al cuadrado. Ahí estamos reemplazando. A, K, B cuadrado. Muy bien. Ahora, este L cuadrado que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. ¿Sí? El L cuadrado que está multiplicando lo paso a dividir porque la intención es despejar la magnitud o la dimensión de K. Entonces lo pasamos a dividir y esto me quedaría K. Muy bien. Ahora aquí, el M no tiene con quién simplificar abajo, así que sigue siendo M. Sin embargo, el L y el L cuadrado, hay un L en el numerador y un L en el denominador. ¿Sí? Podemos simplificar una L o podemos aplicar propiedad de teoría de exponentes, donde las bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Bases iguales en la división, los exponentes se restan. 1 menos 2 me daría menos 1. Es decir, sería L menos 1. Y el T
que quedaría menos 2 porque no tiene con quién agruparse. Esto sería entonces la dimensión de K. La dimensión de K sería ML menos 1 T a la menos 2. Alternativa E. Alternativa E sería la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna duda, Gabriela? ¿Estuvo claro o no estuvo claro? ¿Pueden copiarlo? Sí, profesor, ninguna duda. Ok. Cristian Duque, ¿cómo vamos? ¿Se entendió el ejercicio o no? Sí, profesor. Ok. ¿Ya les dieron, ya les dijeron si van a entrar a alguna plataforma virtual? No. Ya No. nos han dicho, pero todavía no nos la pasan. Ok. Profesor, algunos colegios dicen que ya van a empezar las clases presenciales. Ujú. ¿Ustedes quieren ir al En el- colegio o no? En el colegio de mis primos sí, ya empezaron. ¿Acá en Paita? Sí, ¿Ah, sí, sí? profesor. ¿Qué Están que los evalúan así para ir 2 veces a la semana, o un grupo, luego otro grupo y así. Ah, ya, ya, ya. ¿Ustedes quieren ir al Ya. colegio o no? Sí, profe. No, profe. Sí, Sí, profe. No, profe, yo no. ¿Por qué? No, profe, da miedo. Me da miedo, profe. No, es difícil ir al colegio. Es difícil porque justamente, bueno, yo creo que de repente hay algunos papás que ya ni aguantan a los hijos en la casa. Imagina tenerlos el 2020 y otra vez el 2021, ya mejor los quieren mandar al colegio. Pero así como hay papás con ese pensamiento, también hay papás que dicen, no, yo no voy a mandar a mi hijo para que se contagie, ¿no? Prefiero tenerlo en mi casa a no tenerlo. Y en realidad hay muchas ideas que se oponen. Yo creo que lo más sano y lo más sabio es que se queden en casita hasta que todos sean inoculados con la vacuna. Una vez que todos sean vacunados, ya recién pueden ir al colegio, porque al menos ya tienes una certeza de que estás no al 100% protegido, pero ya más del 50, 60, 70% protegido. Porque escuché ayer una tercera ola del virus, no sé si escucharon ustedes en la noticia, una sí, posible profe. tercera ola. Así es. Profe, entonces ya no regresamos al colegio. Ya no, en serio que yo pienso que es muy difícil que el 2021 regresemos al colegio, es muy difícil. Así como va de lento el Ministerio de Salud, con la vacuna de los ancianos ahorita, es muy difícil que terminando Yo diciembre se ya ni vacune. veo noticias, profe. Cero noticias para mí. Profe, pero dicen que la vacuna está dejando varias secuelas. Toda medicina que tú compras en la farmacia, donde sea, tiene reacciones adversas. Toda la medicina. No hay ninguna medicina que no tenga reacciones adversas. Y eso depende del cuerpo a quien le toque, pues, ¿no? Depende del cuerpo a quien le toque. Ay, ya, profe. Así que hay gente que sí está contra la vacuna y muchas otras cosas, pero en realidad toda la medicina es así. Ok, listo, pasamos al problema número 6. Problema número 6, vamos a copiarlo por aquí, mientras terminan de copiar algunos. Listo, a ver, problema número 6. En el problema número 6 dice, con respecto a la gráfica A versus B, mostrada en la figura, determine la dimensión de la pendiente de la recta. Aquí vamos a aprender un poquito algunos conceptos. Primero, dice que es la gráfica A versus B. Cuando hay una gráfica que me dicen A versus B, se refiere al plano cartesiano, al eje de coordenadas, donde la constante A en ese caso iría en la vertical y la constante B en la horizontal. Eso significa una gráfica A versus B. Por eso aquí ustedes tienen plano cartesiano, A debe ir aquí en esta parte, se ha movido seguro, y B en esta parte.
Ahora, en el plano cartesiano nosotros podemos dibujar muchas figuritas, ¿no? Cuadrados, cuando en primaria nos decían unen los puntos, ¿no? Y nosotros uníamos los puntos y nos salía por ahí un rombo, un triángulo, un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes figuras. Entre una de esas figuras se pueden graficar rectas, como por ejemplo la recta que observamos allí en la gráfica, ¿no? Ahí hay una recta, aquí está esta recta. Ahora, esta recta tiene una característica y esa característica se llama pendiente. Pendiente, ¿no? Aquí dice pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente? La pendiente tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta. El ángulo de inclinación. Si yo trazo aquí una línea imaginaria, una línea horizontal imaginaria, entonces esa línea horizontal me va a determinar un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación le vamos a llamar un ángulo θ. Entonces, cuando el problema dice pendiente de la recta, se está refiriendo exactamente a la tangente de esa recta, de ese ángulo, perdón, a la tangente del ángulo. A eso se refiere con pendiente, con pendiente. ¿Ok? Ahora, profe, este término tangente, en realidad, no lo conozco. ¿Dónde lo estudiamos? Esto se estudia en el curso de trigonometría de quinto año de secundaria. Trigonometría de quinto año de secundaria. ¿Ok? Algunos desde primero de secundaria ya están enseñando trigonometría y conocen esto. ¿Cómo calcular la tangente de un ángulo? Para calcular la tangente solo basta tener un triángulo rectángulo. Por tal motivo yo voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Aquí formamos un triángulo rectángulo, lo cerramos y allí lo tenemos. ¿Cómo calcular la tangente de un ángulo? Para calcular la tangente de un ángulo yo solo debo conocer este lado que está aquí, le voy a llamar cateto opuesto, sí, o vamos a llamarle cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque aquí está el ángulo θ, el que está al frente es el opuesto y es un cateto. Recuerda que en un triángulo rectángulo habían catetos y había hipotenusa. El que está al frente es el cateto opuesto y el que está a su costado se llama cateto adyacente. Y la tangente se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, en esta recta yo tengo que dividir la vertical porque este cateto opuesto es de la vertical y el cateto adyacente es de la horizontal. Entonces, para calcular la pendiente ya en nuestra gráfica, en realidad yo tengo que dividir la vertical, que sería el opuesto, la vertical, que vendría a ser A, entre la horizontal, que vendría a ser B. ¿Sí? La vertical, vamos a completarlo aquí. La vertical, que vendría a ser esto, parte de A, ¿sí? Vamos a ponerle un triangulito. Un triangulito significa cambio, ¿sí? Cambio de A y aquí cambio de B. ¿Por qué cambio, profe? Porque al inicio A está en este punto y luego A está en este otro punto. Entonces hay un cambio de A. Lo mismo en B, aquí es 0 y por acá hay un cambio, otro B, ¿no? Entonces ha cambiado. En general sería la vertical A sobre B. Como a mí me piden calcular la dimensión, ¿sí? Me piden calcular la dimensión de esa pendiente, entonces lo que yo tengo que calcular sería la dimensión de la pendiente. Eso me piden calcular. Y la dimensión de la pendiente sería la dimensión de A entre la dimensión de B. ¿Quién es la dimensión de A? Podemos reemplazar directo. La dimensión de A, me dice el problema, aquí que A es masa y B es volumen. Eso me está dando el problema. Entonces vamos colocando aquí la dimensión de la pendiente va a ser igual a la dimensión de la masa. La dimensión de la masa. A ver, Tatiana Nima, ¿cuál es la dimensión de la masa? ¿Cuál será la dimensión de la masa? Está en el primer cuadrito.
Si tú ves el primer cuadro que les di en la clase anterior, ahí está masa. Su fórmula dimensional o símbolo, creo que dice. M. M, correcto, M. Muy bien. Y Gabriela, la dimensión del volumen. Aquí dice que B es volumen. ¿Sí? Reemplazamos aquí. ¿Cuál será la dimensión del volumen? Segunda tablita de la clase anterior. Un momento, profe, ahorita lo busco. Dimensión de volumen. Ok, ok. Todos tengan la separata a la mano, ya la clase a la mano. Es B, entre paréntesis, L el cubo. L al cubo, sí, L al cubo. Esa sería la respuesta. L al cubo solamente. ¿Eh? Entonces tendríamos que la dimensión de la pendiente es masa, M mayúscula, sobre L al cubo. Ahora, ¿qué hacemos aquí, profe? Recuerden que les dije que la clase anterior que en este tema no se admiten denominadores. Lo que hacemos con este denominador es pasarlo. Este denominador hay que pasarlo a la parte de arriba. ¿Sí? Hay que pasarlo al numerador. ¿Y cómo se pasa al numerador? Con una propiedad de teoría de exponentes donde me dice que cambia de signo. Cambia de signo. Cuando pasas algo que está en el numerador del denominador, lo pasas al numerador, va a ser el signo cambiado en el exponente, ¿verdad? Signo cambiado en el exponente. Entonces, esta sería nuestra respuesta. La dimensión de la pendiente, ML a la menos 3, que sería la alternativa E. ML a la menos 3. ¿No? Y ahí está el ejercicio número 6. Terminen de copiarlo. Eso que está al costado en la parte superior, si gustan lo copian o si no, no hay problema, ¿no? Esas tablitas ustedes deben aprendérselas de memoria. Esas tablitas deben repetirlas, repetirlas, repetirlas. Así que hoy día les voy a dejar una ficha como de, a ver, ¿cuántos ejercicios? Unos 20 más o menos. Para que se diviertan para la próxima semana. Ah, no, mañana toca, ¿no? Mañana toca. Claro, para mañana tendría que ser. Muy bien, pasamos al número 7. ¿Sí? ¿Alguien todavía está copiando? Aquí en el número 7 preste. Ok, ok. Aquí en el número 7 presten mucha atención. ¿Ya? Terminen de copiar, terminen de copiar. Aquí al costado voy a colocarle la propiedad que hemos utilizado en teoría de exponentes. 1 sobre a la n es a la menos n. Esa es propiedad de tercero, segundo de secundaria.
Teoría de exponentes. Listo, pasamos al siguiente. Tómele captura ahí si todavía no lo terminé de copiar, ya luego lo observa. A ver. Número 7. Dice, en la siguiente fórmula física, y ahí me dan una fórmula, R es igual a raíz de Z multiplicado por H más Z, todo por Y sobre Z menos logaritmo de X por Y más A. Y el único dato que me dan es que H es altura. ¿Qué representa R? ¿Qué representa R? Será altura, superficie, volumen, densidad o trabajo. Muy bien. A ver, vamos analizando. Aquí mucha atención en esta parte. Vamos a utilizar algunos principios. Cada vez que ustedes tengan una ecuación donde puedan encontrar sumas o restas, recuerden que las sumas o las restas en este tema no se toman en cuenta, se convierten en igual. ¿Sí? ¿Recuerdas que habíamos hecho un ejemplo donde decía 3 kilogramos más 8 kilogramos más 5 kilogramos menos 2 kilogramos? Esto me daba una cierta cantidad en kilogramos y habíamos dicho que esta magnitud masa es lo mismo que esta masa, es lo mismo que esta masa, es lo mismo que esta masa y da lo mismo que la otra masa, ¿no? Lo convertíamos todo en igual, cuando era más o cuando era un menos. Todo se convierte en igual. Porque para sumar o restar cantidades físicas deberían tener las mismas o deberían ser de la misma magnitud. Entonces, eso se llamaba el principio de homogeneidad. Eso es lo que vamos a aplicar aquí donde encuentro yo sumas. Aquí, por ejemplo, tengo H más Z. Para que esto se pueda resolver en una ecuación, para que tú puedas sumar dos cantidades, deben tener las mismas magnitudes. Deben tener las mismas magnitudes. Entonces, yo puedo empezar por allí. Puedo decir, profe, entonces que H, la magnitud de H, o la dimensión de H tiene que ser lo mismo que la dimensión de Z. Es lo mismo. ¿Sí? Por ahí empezamos. La dimensión de H, donde está aquí la suma, H más Z, para que pueda sumarse, los dos deben tener las mismas dimensiones o las mismas unidades. Y como aquí me dice que H es altura, entonces llegamos a la conclusión que Z también es altura. ¿Y cuál es la dimensión de la altura? L. ¿Sí? Si tú buscas en la tablita no vas a encontrar altura. No hay ni en la primera ni en la segunda tabla hay altura. Pero debes saber que la altura se mide en metros, ¿no? Eso es una determinada longitud. Si es altura, entonces es L de longitud. Entonces, con esto hemos descubierto que H es lo mismo que Z y ambos lo mismo que L. Vamos a la segunda, al segundo paréntesis. Aquí tenemos Y sobre Z, ambos, y luego hay un signo menos, lo convertimos en igual, y luego tenemos un logaritmo de X. Así tenemos. Entonces, para que esta resta pueda ser posible, lo que está en el lado izquierdo, Y sobre Z, y logaritmo de X deben tener las mismas dimensiones. Pero, si nosotros recordamos, el logaritmo de X está en la primera propiedad, que como logaritmo, como cantidad numérica, eso es igual a la unidad. ¿Sí?
la dimensión, se asume que es la unidad, porque un número solo no tiene magnitudes. Entonces, al nosotros decir que y sobre z es igual a la unidad, llegamos a la conclusión de que y tiene que ser igual a z para que me resulte 1. Para que me resulte 1, y tiene que ser igual a z. De tal manera que la división me dé como resultado la unidad, ¿no? Si gusta lo ponemos aquí al costadito. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Eso va a ser igual a 1. Este z que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Sí? El z que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y llegamos a la conclusión que y tiene que ser igual a z, y como z es L, y también tendría que ser L, ¿no? Ahí tenemos hasta el momento entonces dos análisis. ¿Sí? El primero, h igual a z igual a L, y el segundo, y sobre z igual a 1, y de aquí llegamos a que y es igual a z es igual a L. Vamos con la tercera, el tercer paréntesis. En el tercer paréntesis tenemos y más a. Aquí está más fácil porque aquí es directo que y tendrá que ser igual a. Para que pueda existir esa suma, deben tener las mismas dimensiones. Deben tener las mismas dimensiones. Y como y es L, A también tiene que ser L, pues, ¿no? Porque aquí hemos descubierto que y es L, por lo tanto, y es igual A también tiene que ser L. Muy bien, ya hemos analizado por separado las sumas y restas. Ahora vamos a analizar todo, ¿sí? Porque a mí me piden calcular o qué representa R. Ahora vamos a analizar toda la ecuación, y acá preste mucha atención. Toda la ecuación sería la dimensión de R es igual a la dimensión de todos, a la dimensión de la raíz de Z, ¿sí? Aquí vamos a ponerle de la raíz de Z con sus dimensiones, cada uno con sus dimensiones, H más Z, ¿sí? Lo voy a hacer aquí por pasitos y luego voy a borrar en realidad porque no debo escribir esto si es que ya lo aprendo rápido, ¿sí? Estoy escribiendo, la dimensión de R sería la raíz cuadrada, esta dimensión lo vamos a sacar, ahí está, la raíz cuadrada de Z por H más Z, ¿sí? Por H más Z. Ese sería nuestro primer grupo. En el segundo grupo tendríamos la dimensión de Y sobre Z, aquí vamos a ponerle paréntesis, menos la dimensión del logaritmo, ¿sí? Menos la dimensión del logaritmo de X. Y en el último paréntesis, la dimensión de Y más la dimensión de A. Eso tendríamos si nosotros reemplazamos de manera directa. ¿No? La raíz de todo ello menos todo esto por todo esto. Ahora, ¿qué me decía la propiedad de la suma? H más Z, si H es L y Z es L, L más L, me queda solamente una L. ¿Sí? Aquí yo tendría lo siguiente. R, que voy a calcular, va a ser igual al Z, su dimensión de Z es L. Aquí, entre L más L, porque H es L y Z es L, L más L, la propiedad me decía que era simplemente L. Era simplemente L. Es decir, que del primer grupo me está quedando L de la Z y de H más Z me está quedando la otra L. Por aquí, Y sobre Z menos logaritmo, nosotros hemos visto que Y sobre Z es 1. Logaritmo también es 1. Y además, si yo digo que Y es L y Z es L, se van a simplificar y va a seguir quedando 1. Así que le coloco 1. Ya no coloco todo. Colocamos 1. Y en la otra parte, en la parte final, Y más A. Si Y es L y A también es L, L más L, dice la propiedad que es L, ¿no? L más L sería L simplemente. Y ahí se ha reducido. Esto me quedaría raíz cuadrada de L cuadrado por
L. Raíz cuadrada de L cuadrado es L. Me quedaría L por L. Y L por L, esto me daría que R sería L cuadrado. Esa sería la respuesta, pero a mí me están diciendo cómo se llama, qué representa esto. ¿Cuál sería el nombre de este L cuadrado? Para ello tengo que buscar en la tablita el que lleve L cuadrado. Pues. En la tablita, ¿cuál de todos los 30 más los 7 que están en la primera tabla lleva L cuadrado? ¿Cómo se llama la magnitud que lleva L cuadrado? Área. 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 ¿Cuál marcamos? Área, profe. Área. ¿Cuál marcamos? Es correcto, es área. ¿Qué La marcaría? B. ¿Cuál? La B. La B, La letra B. ¿cierto? Superficie. Recordar La B, profe, que la B. el área es lo mismo que superficie. Son sinónimos. ¿Ya? Área y superficie es lo mismo. Son sinónimos. Por lo tanto, sería la alternativa B. La alternativa B. Esa sería la respuesta en este problema. Listo, pueden copiarlo ahí. Si hay alguna parte que no se entendió, consulten, ¿ah? Consulten. ¿Listos? Están copiando todavía.
Ya, profe. Muy bien. ¿Alguien falta? Ok, ok. No, profe, yo. Listo, listo, listo. Ya, profe. Muy bien. Por ahí veo agua. Todavía están copiando. Ya está, profe. Ok. A ver, este número 8. Ok. Número 8. Pasamos al número 8. A ver, en el número 8 dice, la energía de un choque es toda esa ecuación. No se asusten nomás. Este ni siquiera vamos a mover el lapicero para desarrollarlo. A ver, la energía de un choque es toda esta ecuación. E es igual a 1 menos K cuadrado, M1 por M2, M1 más M2 por la diferencia de velocidades al cuadrado sobre 2. Y además me están diciendo que esta letra K, o sea, esta letra K todavía es igual a velocidad 2 menos velocidad 1 entre velocidad 1 menos velocidad 2. Aquí tengo que las M son masas y las V velocidades. Calcula la ecuación dimensional de E. Me piden hallar E. Tengo que reemplazar el K primero, luego reemplazar los M's, luego reemplazar las B's, están elevados al cuadrado. No vamos a hacer eso, no lo vamos a hacer, porque el problema desde un inicio, por eso le digo que es importante, en primer lugar, la comprensión de textos y en segundo lugar, aprenderse la tablita. El problema desde un inicio me dice que es energía, que la letra E representa energía. Así que no necesito desarrollar todo esto, porque si tú te aprendes la tablita, tú ya vas a saber directamente la energía. Así que les invito a ver en su tablita, en la segunda tabla, la energía. Y lo que está en la energía, eso es la respuesta. ¿Sí? A ver, Estela, ¿cuáles son las dimensiones o la ecuación dimensional de la energía? Busca en la segunda tabla. Energía. Ahí está, en la segunda tablita está energía. Hola Estela, ¿estás ahí? Ya esperé, profe. Ok, listo. Buscando. Energía. Energía. Ah, y en la tablita hay energía cinética, porque creo que en energía está vacío, pero debajo de energía hay energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, es M, L al cuadrado y T a la menos 2. Correcto. Entonces, si ustedes ya se lo han aprendido, simplemente marcan la letra A, porque me piden cuál es E, y E arriba dice que es energía. Marcamos directo y no necesitamos desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Por eso es importante que usted se aprenda la tablita, ¿no? Se lo aprenda de memoria. ¿Y solo se hace eso, profe? Solamente eso, nada más, no necesitamos desarrollar. Sí, solamente eso. Las preguntas que estoy tomando, bueno, y que voy a tomar durante todo el año con ustedes, como les dije, son preguntas tipo examen de admisión. Y así vienen los exámenes de admisión, son de marcar. ¿No? Hay mucha gente que dice, son muy difíciles. En realidad no es difícil, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica, de lectura, y pues lógicamente mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. Entonces, en la número 8, Profesor, para eso hay que aprenderse todos la energía, la claro, altura, las todo eso hay que dimensiones, sí, aprenderse. sí. Todas las fórmulas dimensionales. Esa tablita debe estar así en su cabecita. En la cabecita debe estar la tablita, sí o sí. No pueden sacarle vuelta. Bueno, ahorita sí me pueden sacar la vuelta a mí con la tablita. Yo no les puedo decir guarden la tabla, no escondan, ¿no? No se copien, porque están en su casa.
pero cuando vayan a postular un examen de admisión, ahí no van a llevar ni tablita, ni nada por el estilo, ¿no? Ni la copia, ni el cuaderno, ni el libro. Por eso desde ahora tienen que aprendérsela de memoria, pues, ¿no? Hagan un esfuerzo. Yo creo que son todavía muy jóvenes para, digamos, que no tienen la capacidad de aprender o de memorizar. ¿Ok? Entonces, solo aprenderse de memoria esas dos tablitas. ¿Sí? Esas dos tablitas. Muy bien, vamos a pasar al ejercicio número 9. El ejercicio número 9 también es con una gráfica parecido al... Lo vamos a hacer aquí nomás al costadito. Acá tenemos el ejercicio número 9. Muy bien. En el número 9 dice que con respecto a la gráfica determina la dimensión del área sombreada. El área sombreada. El área sombreada, ¿qué figura es? En primer lugar, ¿qué figura es esa área sombreada? Un triángulo. Es un triángulo, ¿cierto? Entonces me están pidiendo el área del triángulo, ¿sí? El área de ese triangulito. Y recuerda que el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces me piden la dimensión de todo esto. Ahora, pero hay que tener cuidado porque hay que guiarnos de la gráfica, no guiarnos de la fórmula. Profe, área es L cuadrado, pero no hay L cuadrado. Sí, hay que tener cuidado. Hay que guiarnos de la gráfica, ¿ya? De la gráfica. Ahora, en la gráfica tengo una vertical que es fuerza. Bueno, aquí se ha movido, ¿sí? Esta fuerza debe ir aquí. Esto es fuerza, está en Newton, pero no debe ir en este lado. Y el tiempo, que si es segundos, queda horizontal. Muy bien. Ahora, la base es esto y se representa por tiempo, ¿sí? La base es esto. Entonces, en realidad esto sería tiempo, que sería la base, y la altura vendría a ser esta línea que voy a colocar acá. Esa es la altura. Recuerda que las alturas forman 90 grados. Ahora, pero esta altura vertical le pertenece a la fuerza, porque la fuerza está en vertical. Entonces sería tiempo, acá fuerza. Bueno, y sobre 2, pero recuerda que el número, voy a ponerle igual de todas maneras ahí. Al final debemos aplicar la propiedad que todo número, su dimensión es 1. Entonces solamente voy a trabajar con tiempo y fuerza, porque el 2 se va a desaparecer. Tiempo y fuerza, ¿no? Y esto ya está sencillo. Esto ya estaría sencillo. Entonces, el área del triángulo, según la figura, sería tiempo. Vamos a hacerlo directo. Tiempo T y fuerza es MLT menos 2. Trabajamos aquí, área del triángulo, solamente de juntar los tiempos. MLT menos 1. ¿Sí? MLT menos 1. Y eso sería la respuesta del problema número 9. MLT menos 1. ¿Qué sería la alternativa? B. Ahí está, B de Briceño. Listo. Esa sería la alternativa del problema número 9. ¿Ok? Pueden copiarlo. Si hay alguna parte que no se entendió, pueden consultarlo también. Profe, Adelante, Priscila. profe, Hola, Priscila. ¿puede explicar de nuevo la parte de base por altura sobre 2 de TF2? La base, ya, ok. La base es la línea horizontal. Y la línea horizontal, según la gráfica, está representado por T. Y este T es tiempo. Profe, ¿cómo sabe que es tiempo? Porque hay una letra S entre paréntesis que es la unidad, segundos. Entonces, la base, en este caso voy a subrayar la base, representa tiempo. ¿Sí? La base representa tiempo. Por eso en vez de base, estoy colocando tiempo. Por la altura que es vertical, y todo lo que es vertical tiene unidades de fuerza, Newton, lo estamos reemplazando por F. ¿Sí? Horizontal tiempo, vertical fuerza. Base tiempo, altura fuerza. Sobre 2, ¿no? Sobre 2. Y de ahí el resto ya es de reemplazar. Tiempo,
T mayúscula, eso está en la primera tabla. Fuerza MLT menos 2 está en la segunda tabla. Y el 2, profe, hay una propiedad que dice que la dimensión de todo número se reemplaza siempre por la unidad. Hemos juntado T con T, bueno, el ML se baja, y T con T, por teoría de exponentes, aquí es 1 menos 2 menos 1. Y ese sería el procedimiento, el resultado. Si aún quedó dudas, consulta, no hay problema, podemos volver a explicar. Aquí en el problema número 24 dice la siguiente expresión de la magnitud de la velocidad de una partícula en función del tiempo. Y ahí tenemos la ecuación. B, recuerda que aquí dice que B es velocidad y T es tiempo. Entonces velocidad es igual a 1 por el coseno de 2pi a 2 tiempo más A3 por el seno de A4 tiempo al cuadrado más A5 por el tiempo al cubo. Las dimensiones de K es igual a 1 por A5 entre A2 por A3 por A4. Me piden las dimensiones de K, me piden hallar todo esto. Para ello, necesito saber quién es A1, A5, A2, A3, A4, ¿no? Esto hay que calcular en esta ecuación. Muy bien, a ver, ¿qué aplicamos? Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es estas sumas. Estas sumas convertirlas, las sumas convertirlas a igualdades. ¿Sí? Las sumas convertirlas a igualdad. Vamos separando nuestra pizarra por aquí. Y sería lo siguiente. La dimensión de B, en este caso es la velocidad, va a ser igual a la dimensión de A1, ¿sí? A1 que multiplica el coseno, al coseno, ¿ya? Voy a hacerlo directo, ¿ya? Voy a apelar a su sabiduría. B es igual a 1. El coseno no lo voy a escribir ahorita, no lo voy a escribir. ¿Por qué, profe? Porque todo esto se supone que si es razón trigonométrica, es la unidad, lo mismo en el seno que está al costado de atrás. ¿Ah? Entonces, B es igual a 1. Esto va a dar igual a 3. Y esto va a ser igual. En el otro lado, sí, caballero, a 5 multiplicado por T al cubo. Allí sí, A5 multiplicado por T al cubo. Pero esto que está aquí de los cosenos no lo estamos tomando. Entonces, mira, hemos llegado a una conclusión muy interesante. La conclusión interesante es que A1 y A3 son iguales, así que no es necesario calcularlos. ¿Por qué? Porque si tú observas en la fracción que me piden calcular, A1 está arriba y A3 está abajo. Entonces, al poderlo, lo podemos anular, porque aquí dice que son iguales. Entonces, no pierdo tiempo calculando A1, A3. Lo que debo calcular es A5, debo calcular A2 y A4. Muy bien, ¿cómo calcular A5? Aquí en esta igualdad tienes velocidad y tienes esto. Se pueden igualar. Lo podemos igualar porque su mismo nombre lo dice, es una igualdad. ¿Sí? Aquí dice igual, igual, entonces B va a ser igual a todo esto. Al reemplazar en esa parte, velocidad es LT menos 1, ¿sí? Revisen ahí en la tablita. Va a ser igual a 5, que es lo que vamos a calcular, y T minúscula, que es tiempo, porque ahí también dice el problema, dice que está en función del tiempo es T minúscula, entonces sería por T mayúscula al cubo. Ese T al cubo va a pasar a dividir, quedaría LT menos 1 dividido entre T al cubo. Esto me va a dar como resultado A5. Aplicamos nuestra teoría de exponentes, bases iguales en la división se resta, y A5 me quedaría LT a la menos
4. LT a la menos 4. Ya tengo por aquí A5. Ya tenemos A5. Ahora me falta hallar A2 y A4. A2 y A4. Muy bien. Vamos a analizar lo que está dentro del coseno. Lo que está dentro del coseno. Se supone que el coseno y el seno, y si no lo conocen, el seno y el coseno siempre se calcula para ángulos. Quiere decir que lo que está dentro del seno y del coseno, esto que está dentro del seno y el coseno, tanto para el coseno y para el seno, son ángulos. Y si son ángulos, su dimensión es 1. Por aquí vamos a ir trabajando primero con el ángulo 2pi, voy a escribirlo todo junto, 2pi a 2 por t. 2pi a 2 por t. Esto debería ser 1. ¿Por qué es 1, profe? Porque esto es un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo y un ángulo, su dimensión es 1. Y desarrollamos. 2 y el pi son números, no. Solo me quedo con A2. ¿Sí? El 2 y el pi son números, no lo copiamos. Solo me quedo con A2 y T minúscula, que es tiempo, será T mayúscula. Igual a la unidad. De aquí despejamos que A2 sería, el 1 va a pasar, el T va a pasar a dividir, esto lo hacemos directo. T a la menos 1. ¿Sí? Porque esto pasa a dividir, va a estar abajo, pero yo quiero tenerlo arriba. Cambia exponente T a la menos 1. Ya tengo A2. Ya tenemos A2. Ahora, ¿qué vamos a calcular? A4. ¿Sí? Podemos calcular A4. Vamos a calcular aquí al costadito, que también es un ángulo. A4 con el T al cuadrado es un ángulo. Por lo tanto, esto también debería ser la unidad. Reemplazamos A4, que es lo que voy a calcular. T, que es tiempo, está al cuadrado, igual a la unidad. Lo mismo va a pasar a dividir. Va a estar abajo con T cuadrado, pero yo lo quiero tener en el numerador. T menos 2. ¿Sí? T menos 2. Ya tengo A4 por aquí. Tenemos A2, A4 y A5, que eran los datos que necesitábamos. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. ¿Sí? Reemplazamos en la dimensión de K. En la dimensión de K, que eso me está pidiendo calcular el problema. La dimensión de K. Recuerda que el A1 y el A3 lo voy a simplificar aquí arriba nomás. El A1 y el A3 se simplifican porque son iguales. ¿Sí? Ya hemos determinado que son iguales. Solo me quedo con el A5. El A5, que es LT menos 4. Y el A2, que sería T menos 1. Y el A4, que es T menos 2. ¿Sí? T menos 2. Esto me daría como resultado L, T, ¿qué va a pasar con esto? A la menos 1. ¿Sí? LT a la menos 1 sería la dimensión de K. LT a la menos 1. ¿Qué pasó con el T menos 4 y estos dos T? Pues estos que están negativos al pasar arriba pasan como positivo. Sería, aquí voy a colocarlo al costadito. S menos 4 pasó a sumar el 1 y pasó a sumar el 2 y me dio como resultado menos 1, ¿ya? Porque así me dice la teoría de exponentes, que si está abajo pasa con signo cambiado, ¿no? Se restan y al restarse cambia de signo, pues, ¿no? Menos 4 más 1, menos 4 más 2. Da menos 1. Por eso lo ponemos ahí de forma directa, ¿no? Ese sería el resultado a este problema. La alternativa Briceño. Ahí está, B de Briceño. Listo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pueden consultar, preguntar si algo no se entendió. A ver, número 11. En el ejercicio número 11 dice: la fuerza de sustentación del ala de un avión depende del área del ala, depende de la densidad del aire y de la velocidad del avión. Hay la suma de los exponentes de S y ρ. Este se llama ρ. Ahora, profe, ¿pero dónde están S y ρ? No tienen exponente. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de problemas? Nosotros debemos
inventar una fórmula, ¿sí? Como buenos científicos debemos descubrir la fórmula, una fórmula que tenga todos estos términos, estas magnitudes. Dice aquí que la fuerza de sustentación del ala de un avión, la fuerza, aquí vamos a colocar la fuerza del ala de un avión, depende. ¿De qué depende? Vamos a colocarle aquí un símbolo, este es un símbolo de dependencia, ¿ya? Así como un alfa más o menos. La fuerza depende del área del ala. Depende o está en función, vamos a ponerle así, está en función del área del ala, depende de la densidad del aire y de la velocidad del avión, ¿sí? Hay la suma de los exponentes de S y Rho. Muy bien, a ver. La fuerza de sustentación depende o está en función del área, de la densidad y de la velocidad. Esto nosotros tenemos que escribirlo como fórmula matemática. Y como fórmula matemática, para eso está el tema de proporcionalidad. Si es directamente o inversamente proporcional, este alfa se convierte en un signo igual y aquí colocamos una constante de proporcionalidad. Una constante de proporcionalidad, ¿sí? Cuando cambiamos esta dependencia por un signo igual, hay que colocar una constante de proporcionalidad, ¿ok? Ahora, ¿es proporcional a quién? Va a ser proporcional al área, pero no sabemos si es directa o inversamente proporcional. Si fuese directamente proporcional, lo dejamos ahí. O tampoco sabemos si lleva algún exponente S, si es S al cuadrado o S al cubo. Entonces, para colocarlo en términos generales, le vamos a colocar un exponente X. Lo mismo con el Rho, le colocamos un exponente Y porque no sabemos su dependencia, si es directamente, inversamente proporcional al cubo, al cuadrado, etcétera. No se sabe. Y lo mismo con la velocidad, le colocamos Z. Le colocamos Z. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Al desarrollar esto, finalmente vamos a descubrir una fórmula, ¿sí? Al final vamos a descubrir una fórmula. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando. Vamos a ir reemplazando las magnitudes de cada uno de ellos o las dimensiones de cada uno de ellos. Recuerda que F es fuerza. F mayúscula es fuerza. S es área, densidad ρ y velocidad V, ¿ya? F fuerza, reemplazamos. Buscamos ahí en la tablita fuerza. Vamos a ayudarles ahí. MLT-2. La constante es un número, así que no lo coloco, ¿ya? Cuando yo trabaje con esto, en dimensiones, la letra K es una constante numérica, es un número, por lo tanto no lo colocamos en las dimensiones, porque sería 1, así que no hay problema. S es área, buscamos área, es L cuadrado, pero está elevado a la X. Rho es densidad. Densidad, buscamos en la tablita ML-3, está elevado a la Y. Y V, que es la velocidad, LT a la -1, está elevado a la Z. ¿Sí? Ahora continuamos. Teoría de exponentes. L multiplica, ¿sí? 2X. Teoría de exponentes, el Y entra para los dos. Lo mismo el Z entra para los dos. LZ T menos Z. ¿Ok? Eso tenemos hasta allí. Vamos a continuar por acá. Tengo por aquí M. ¿Sí? Tenemos MLT-2, que es parte de la fuerza. Y aquí vamos a agrupar los que tienen M. Solamente hay uno, que es M a la Y. Los que tienen L, en el L sí hay que agrupar. Tienes L2X, L-3Y y LZ. Recuerda que se juntan los exponentes 2X menos 3Y más Z, ¿no? Más Z. Y el T, que es el único que lleva menos Z. Muy bien. ¿Qué hacemos luego, profe? Simplemente comparamos el M con esta M. Comparamos. Luego comparamos el L. Lo comparamos con esta otra L. Y por último comparamos el Z, la T, perdón. La T con la otra
¿sí? Comparamos la T, un poco más abajito, con la otra T que está por aquí. Listo. Ahora, voy a empezar siempre por la más fácil, ¿no? La más fácil es el M y el T, son lo más fácil. Porque el M imaginariamente lleva exponente 1 y acá es Y. Entonces, como el M imaginariamente su exponente es 1 en el lado izquierdo, en el otro lado es Y, llegamos a la conclusión que Y vale 1. Ya tengo que Y vale 1. Ahora con el T, me conviene ahora el T, porque es T menos 2 y T menos Z. Está fácil de comparar. Z vale 2. Z vale 2. Y ahora comparamos el L. El L tiene una ecuación mucho más grande. En el caso del L, tengo 2x menos 3y más z. Esto debe ser igual a la unidad, ¿sí? El exponente 1 de la L con el otro exponente. Y aquí vamos a reemplazar 2x menos 3 más 2. Ya estamos reemplazando que y vale 1 y que z vale 2. Eso lo pasamos al otro lado y me quedaría simplemente 2, ¿no? 1 más 3, 4 menos 2, 2. De aquí me queda que x es 1, ¿sí? X es 1. Ahora, entonces, nuestra ecuación que hemos inventado hoy día como físicos es que la fuerza de la sustentación del ala es proporcional al área, ¿sí? Con exponente 1, así que no le pongo, a la densidad con exponente 1 porque y vale 1 y la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula que hemos descubierto hoy día como buenos científicos. Por lo tanto, el problema me dice calcular el exponente de S y de ρ. ¿Cuál es la suma de exponentes? La suma de exponentes de S y ρ. La suma de exponentes de S y ρ imaginariamente son unos, entonces sería la respuesta 2. Esta es la respuesta final a nuestro problema. La suma de exponentes de S y ρ sería 2. La letra B. ¿Ok? Ese es el problema número 11. Tómele captura porque el tiempo nos ganó. Nos hemos pasado 2 minutitos para que puedan ingresar a la siguiente clase. ¿Ok? Y los demás ejercicios pues quedarían de tarea. ¿Sí? Quedaría de tarea los demás ejercicios. ¿Ok? Para la siguiente semana, ¿ya? Para la siguiente semana. No La para siguiente mañana. semana, profe. Sí, para la siguiente semana, ¿ya? Para mañana no, porque va a ser muy, muy corto el tiempo. Entonces, sí o sí tenemos que terminarlas todas. Así es, hay que terminarlas todas.